La información es urgente en el comienzo de 4 días. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Y es una buena información, la trae Adrián Sack desde los Estados Unidos y tiene que ver con un nuevo tratamiento aprobado justamente contra el coronavirus. Mientras esperan las vacunas, y ahora vamos a hablar mucho de este tema, se aprueba un nuevo tratamiento. Adri, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Facundo. Así es, la FDA, que es el máximo organismo regulador aquí de los Estados Unidos, regulatorio para drogas y alimentos, autorizó el uso de emergencia de una droga que es un anticuerpo monoclonal. Sí. Que lleva por nombre Bamlanivimab. Lo tengo que leer porque realmente es un trabalenguas, pero que es muy importante, ha dado realmente muy buenos resultados en todos aquellos pacientes en los que se aplicó, porque a diferencia de la vacuna, el anticuerpo monoclonal se aplica en gente que ya tiene COVID, que ya dio positivo y está en los 10 primeros días de desarrollo de la enfermedad. Las 3/4 partes de las personas que recibieron este tratamiento, que se hace a través se hace por vía endovenosa, realmente se recuperaron, es decir, no desarrollaron síntomas importantes de la enfermedad y pudieron evitar la hospitalización. Esto es muy importante porque este tipo de drogas, los anticuerpos monoclonales que fueron descubiertos, estas técnicas por el argentino César Milstein, sí, en la década del 80, lo que le valió justamente el premio Nobel, el último que recibimos como argentinos, ¿no? Y que ahora esta técnica está siendo empleada para fabricar estos anticuerpos monoclonales que, bueno, además es importante destacar que la FDA lo aprobó porque ya fue publicado por una revista científica, el New England Journal of Science, o sea, el jornal de ciencia de Nueva Inglaterra, de aquí de los Estados Unidos, en Massachusetts. Y bueno, a partir de entonces es importante que con esta autorización ya este laboratorio, que es Eli Lilly, que es el laboratorio más grande de los Estados Unidos, que tiene sede en Indianápolis, en el estado de Indiana, ya pueden empezar con la fabricación masiva y van a ser en diciembre, van a tener en el mercado ya 800.000 ampollas. Claro. Recordemos que es un poco más lenta y más compleja la fabricación de los anticuerpos monoclonales que la vacuna. Por eso ese es uno de los puntos quizá en contra que tiene, que demora un poco más, pero es muy importante la lucha contra el COVID porque se complementa con la vacuna. Claro. La vacuna Adri, se aplica, por supuesto, a pacientes sanos y... Sí. Yo hoy decime, leí, Facundo. la verdad, porque nos parecía que era un tema muy importante para comenzar, mientras estamos esperando novedades del tema de las vacunas, cómo este nuevo tratamiento ha logrado, y ahora lo va a explicar el doctor Hefner, que está con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar aquí en 4 días. ¿Cómo este nuevo tratamiento copia de alguna manera el sistema inmunológico para enfrentar justamente el virus? Tiene que ver con esto, Adri, ¿no? Sí, tiene que ver con esto, con justamente lo que hace, bueno, el doctor lo va a explicar mucho mejor que yo, pero es justamente imitar, por eso es una copia, tengo la palabra en inglés que es mimic, que es hacer la mímica, digamos, de los anticuerpos que genera justamente el cuerpo para evitar, para inhibir el desarrollo del COVID, ¿no? Para justamente inutilizarlo y evitar que avancen los síntomas en las personas que ya están enfermas. Claro. Por eso dicen que es un complemento muy importante y más en este momento, que el día de hoy hemos sufrido aquí el récord de personas hospitalizadas por COVID con 60.000. Hoy se han alcanzado los Estados Unidos, que es algo que ni siquiera en el pico de la pandemia, allí por abril o mayo, se había alcanzado. Están muy preocupados con este tema, por eso es importante hacer un movimiento de pinzas, ¿no? Entre la vacuna, cuando ya esté, todavía estamos hablando de proyectos, ¿no? Sobre todo el de Pfizer, y este tipo de tratamientos que es, atención, el mismo que utilizó, que fue aplicado al presidente Donald Trump de manera experimental, pero el que se había aplicado era el laboratorio Regeneron, claro, que es otro laboratorio, pero este de Eli Lilly tendría mayor
capacidad de fabricación, ¿no? Por eso justamente el gobierno saliente ya de Donald Trump apostó a este laboratorio en particular para llegar a un acuerdo y distribuirlo de manera gratuita aquí en los Estados Unidos, porque bueno, todavía, por lo que puedo averiguar, todavía no se sabe el costo de este tratamiento. Claro. Ahora, a Donald Trump le costó $650.000, pero claro, bueno, era porque era experimental. Ahora veremos. $650.000 pagó Donald Trump. Sí, el de Regeneron y otros tratamientos que usó, ¿no? Pero entre todos pagó eso, es la factura que tuvo que pagar él, porque claro, el presidente no paga como presidente, sino como civil, digamos, los costos hospitalarios. Ahora, déjame sumarlo, Adriana, al doctor Hefner, y vamos a tratar de esta noche de preguntarnos, y sobre todo de preguntarte también, ¿qué es lo que más te preocupa en estos tiempos? Si la economía, por eso está Fausto Espotorno con nosotros, o la salud, por eso está el doctor Hefner, por eso está Adrián. Vamos a tratar de trazar una suerte de idea pendular que vaya de la salud a la economía, sin plantear que es una cosa o la otra. Parecía ya superado ese debate. Pero ¿qué te preocupa más? ¿A qué le temes más? ¿Al tema justamente de la vacuna, que efectivamente se retrase, no pueda llegar? ¿O a la pandemia económica, que es la otra pandemia? En un ratito voy a saludarlo a Fausto. Doctor, ¿son alentadoras estas novedades que llegan de Estados Unidos? Sí, son alentadoras. Y lo que es importante entender es que, en realidad, entre los anticuerpos, ya sea Regeneron o Lilly, y la vacuna hay un punto en común. La vacuna, vos te vacunás, vos solo producís los anticuerpos. Acá estamos hablando, en este caso, de gente que se enferma. Todavía no tuvo tiempo de producirlos y vos se los incorporás por vía endovenosa. El asunto son los costos y la posibilidad de llegar. Los costos de esos tratamientos con anticuerpos monoclonales son decenas de miles de dólares. El costo de una vacuna es un costo que puede andar entre los 4 y los $20. Claro, y la vacuna en este caso son compradas por los estados. Absolutamente. ¿Estos tratamientos parece ser algo más destinado a un público privado? Sí, son básicamente dos grandes empresas privadas. Las que las comercializan las tenés que adquirir particularmente luego de pasar por una serie de protocolos. Pero en relación a las vacunas, porque yo creo que la gran herramienta que vamos a tener en los próximos meses son las vacunas. Y lo que a mí me gustaría es llevar un mensaje un poquito de tranquilidad, porque hay informaciones que realmente se han volcado y que no son rigurosas. Mira, vos tenés 11 vacunas en el candelero, 3 chinas, Sinopharm, Sinovac, CanSino, una en Inglaterra, que es Oxford AstraZeneca, 3 en Estados Unidos, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, la Sputnik rusa. Y todos los trials en fase 3, fase 1 y fase 2 están demostrando que son seguras. No hubo realmente efectos colaterales importantes. Hoy se levantó el protocolo de Sinovac y al final fue un suicidio o exceso de toma de droga por parte de una persona. Es decir, han demostrado que son seguras. Y lo de Pfizer es importante porque demuestran que son efectivas. No solamente Pfizer, porque así como Pfizer levanta la producción de anticuerpos, las otras también se han demostrado. Incluso superó la expectativa del propio privado. Ahora vamos a hacer el capítulo vacuna. Me gusta cómo lo ordena el doctor Hefner, que es 11 vacunas distintas y llevar tranquilidad y un mensaje de que efectivamente el mundo está dando una respuesta a esta pesadilla que estamos viviendo, incluso en términos económicos. Fausto, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Hay otro mundo ya distinto? Y sí, fíjate que el anuncio de Pfizer del lunes, con el tema de los éxitos que tuvo de la vacuna, hicieron que los mercados subieran todos. Explotaran, ¿no? Crecieran todos. Sí, se juntaron varias cosas. Se juntó eso, se juntó el resultado de las elecciones, que en realidad, ¿te acuerdas que había mucho temor de que hubiera lío, que al final no parece que todo eso se fumó? Entonces, que las cosas fueron en paz, más el resultado de Pfizer, y empezó a levantar todo el mercado, ¿no? Y esa es una gran posibilidad. Digo, pienso en Argentina, donde el dólar sigue desplomándose. Hoy veía el precio de la soja que sube, ahora lo charlamos. Dale. A ver qué escenario tenés. Quiero hablar un minutito con Adrián. Adrián, ¿es muy conspirativo pensar que muchos laboratorios tenían todas estas buenas noticias guardadas y que no las querían poner arriba de la mesa para favorecerlo a Trump? Bueno, no sé si es muy conspirativo, pero algo conspirativo sin duda es. Es en lo primero que pensó también el presidente Donald Trump, que primero felicitó a Pfizer ayer y hoy se enojó justamente con la actitud tanto de Pfizer como de Eli Lilly, ¿no? La fabricante de los anticuerpos monoclonales, porque, bueno, justamente pensó en una especulación. Pero también, por otra parte, se puede pensar en una estrategia de los laboratorios para aumentar
aumentar la confianza en una población de los Estados Unidos que las encuestas que se estuvieron haciendo acerca de si aceptarían aplicarse una vacuna que se fabricó en cuestión de meses, esas eran las preguntas de los encuestadores, ¿no? Cuando una vacuna en promedio necesita 5 años para ser fabricada y debidamente testeada con efectos de mediano y largo plazo, teniendo en cuenta esto, menos de la mitad de la gente dijo que estaría dispuesto a vacunarse antes de fin de año. Entonces, al justamente hacer estos anuncios después, el laboratorio Pfizer se quitó de encima la suspicacia de que fuera por presión política, por presentar resultados antes de las elecciones. Entonces está esta doble suspicacia, ¿no? Para un lado y para el otro. Pero bueno, cada uno puede pensar realmente lo que le parezca al respecto. Seguro. Se ha generado eso, ¿no, doctor Hefner? El tema de la confianza. También uno necesita tener confianza en la vacuna que va a elegir. ¿Vamos a tener la posibilidad de elegirla? ¿Las vacunas? Sí. Yo creo que el gobierno está jugando acertadamente a 3 o 4 vacunas que se pueden comprar masivamente. Hasta ahora son Sputnik, Pfizer, Oxford, AstraZeneca y está tratando de incorporar 1 o 2 vacunas chinas más. Porque el cuello de botella va a ser durante el verano, teniendo en cuenta el espejo trágico de Europa, con cuántas vacunas convenientemente certificadas vamos a contar. Y entonces está muy bueno jugar a varias puntas. Pero se generó una grieta y nosotros lo hablábamos acá con Ezequiel ayer. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Facundo. Bueno, en un ratito nos metemos, obviamente, con temas políticos, pero ayer hablábamos justamente de la grieta política alrededor de la vacuna. ¿Cómo se metió, no? Doctor, lo debe haber escuchado. La idea de que depende qué país lo haga o quién está atrás, la eficacia de la vacuna, o me la voy a dar o no, ¿no? Se generó, debe haberlo escuchado, toda una corriente con respecto a la vacuna rusa, ¿no? Pero realmente es muy malo que se haya metido la grieta, porque en el mundo científico, si algo aprendimos con la pandemia, es olvidarnos de todas las grietas. Claro. Y vos escuchás a los de Oxford que hablan bien de la Sputnik, los de Sputnik que hablan bien de la de Oxford, los de Pfizer y Moderna que hablan bien de Johnson & Johnson. Porque el problema que tenemos son los miles y miles de muertos, no otra cosa. Ahora, doctor, quiero hacer una consulta específicamente sobre los estados, el rol de los gobiernos. ¿Es posible que algunas vacunas sean aprobadas por el ANMAT, por ejemplo, y no sean aprobadas por la FDA de Estados Unidos, o las entes reguladoras de algunos países tengan cruces y se aprueben las vacunas en algunos lados y en otros no? ¿Está ese escenario posible? Es un escenario poco probable. No sé, hay cuestiones que yo no manejo. Poco probable porque la verdad, si yo tomo las pautas que toma en cuenta la FDA y el ANMAT local, son pautas muy similares, porque son pautas que tienen que ver con Aclaremos que el FDA, doctor, es, lo decía Adrián, la máxima autoridad regulatoria, es como el ANMAT, pero en Estados Unidos. Food and Drug Administration, lo que administra inclusive no solo los medicamentos, Facu, la comida, es mucho más grande que lo que sería el ANMAT hoy. Sería el ANMAT con el INTI, con varios Ahora, el organismos doctor dice juntos. que hay criterios similares de regulación. Absolutamente, son criterios mundiales. Y atrás hay un paraguas muy grande que brinda esos criterios, que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en general, vos fíjate que las vacunas además están pidiendo una autorización de emergencia a la Organización Mundial de la Salud. Porque las pautas son muy similares y las pautas tienen que ver con 2 cosas. Seguridad, que a nadie le pase nada malo cuando se inocula. Inmunogenicidad, que levantes alta producción de anticuerpos y que sean eficaces, que es lo que se está demostrando ahora en fase 3. Sumo una voz más esta noche, que es la doctora Elena Vieta, que nos está escuchando. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está, Facundo? Gracias por escucharme y recibirme nuevamente. Un placer. Por favor, gracias a usted por estar estos minutitos. Como infectóloga, la pregunta que debe estar recibiendo de amigos, familiares, vecinos, primos, cuñados. Así es. ¿Qué vacuna nos tenemos que dar? La única que haya, o la primera, o todas aquellas que hayan alcanzado una fase 3 completa. Es así. No importa Si que es sea marca rusa, Acme, no importa que... Claro. Si es marca Acme, o Pfizer, o rusa, o lo que fuere, aquella que haya completado fase 3, que implica seguridad y eficacia en un número grande de personas, es aquella que vamos a tener y que nos vamos a aplicar. Deme motivos, doctora, por el cual la sociedad debe confiar en las vacunas en las que el gobierno puso el ojo. No es donde el gobierno puso el ojo, y en esto, si se me permite, perdón, y yo soy una médica de asistencial de estetoscopio, no podría haber ninguna vacuna en el país que no tuviera la certificación y el permiso
del ANMAT, donde hay gente muy responsable trabajando hace un montón de tiempo, ¿sí? Y donde no estuvieran aprobadas las fases. No vamos a vacunar, y en ningún lugar, a ver, ni en Guinea, ni del norte, ni en Papúa Nueva Guinea, ni en España, se va a vacunar con una vacuna que no sea segura. Bueno, yo le pongo, mi único pongo de este lado temor con esto, duda de la sociedad. No aceleraron los tiempos. Se le da pasto a las fieras de los grupos antivacunas. A ver, dígalo. Es mi temor. Dígalo eso, porque me parece interesante. Es que, a ver, los grupos antivacunas que existen, y digamos, respeto hasta ahí, porque no se guían por elementos científicos. Nosotros hacemos medicina basada en la evidencia, y los grupos antivacunas es porque yo siento, porque yo creo, porque a mí me parece. Yo no puedo decir, a mí me parece que la vacuna rusa es o va a ser más segura que la china o la norteamericana o la alemana. No es una cuestión de lo que me parece, es lo que se ha demostrado científicamente a lo largo de la investigación. Claro. El problema que tenemos con esta pandemia es que es tal el desastre que ha generado económicamente, socialmente, epidemiológicamente a nivel mundial, que se han apurado algunos tiempos, y esto genera temor en la población. Una cosa es tener temor y otra cosa es pensar, mi vecina no se la va a dar, o mi amigo me dice que no me la dé. Claro. Es muy diferente. A ver, doctor Hefner. No, yo coincido palabra por palabra. No hay motivos reales para tener temor con estos desarrollos. Sí, incluso la Sputnik, que fue cuestionada, la principal revista médica a nivel mundial es Lancet. Hace 2 meses publicó, y el resto también las venía publicando. Y vos fíjate, China, Rusia, Alemania, Estados Unidos, todo con esa batería de 11, están llegando a la misma conclusión. Son seguras, son inmunogénicas, van a ser efectivas. No hay motivos, realmente no hay motivos. Es lógico el temor, y es lógico también por el desarrollo acelerado. Pero pasa que en biotecnología, en los últimos 10 años, el salto que ha pegado la humanidad es otra humanidad, claro, la que teníamos antes. Ahora, sin, obviamente, con total responsabilidad, y como dice la doctora Obieta, sin darle pasto a las fieras de los movimientos antivacuna, que para mí son muy responsables, incluso con gente conocida y gente famosa, pero bueno, no viene al caso esa polémica. Digo, generalmente un proceso de investigación de una vacuna dura más tiempo. Esta fue menos tiempo. Entonces, ahí no puede surgir alguna... Se llama Fast Track. A ver, explíquelo. Se llama Fast Track. Y es porque en una pandemia, ¿sí? A ver, y pongo esto en términos llanos, Facundo, si me permitís. Si yo creo que tomando ivermectina me va mejor, ¿sí? No puedo decir en mi provincia, en mi estado o en lo que fuere, me parece que va mejor, ¿sí? Porque eso no ha cumplido las etapas de la investigación adecuada. Ahora bien, en momentos pandémicos como el nuestro, como el que estamos lamentablemente viviendo, se han acelerado algunos tiempos de la investigación, tanto en vacunas como en tratamientos. Pero ¿qué sucede? Si yo veo que la fase 1, la fase 2 me están dando bien y puedo pensar que me va a dar mejor todavía o que me va a permitir estar tranquilo vacunando a más gente, hago fase 3 y mientras estoy haciendo fase 3 empiezo a fabricar a riesgo. Claro. Y entonces en esa fabricación a riesgo, ¿sí? Porque suponte que se cae la fase 3, no quiero pensar la cantidad de dinero que van a perder la industria farmacéutica. O casualidad, ninguno ha dejado de fabricar para, una vez que se complete fase 3, largar la fase 4. La fase 3, hay que recordarlo, es
doy a un montón de gente, miles de personas, les doy a una mitad vacuna y a otra mitad les doy placebo. Y mido la eficacia y mido la seguridad. Si eso me da bien, luego la pongo en fase 4, que es que vacuno a todo el mundo sin placebo. Y muchas veces los estudios se cortan antes porque dicen, wow, nos está dando demasiado bien. Claro. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué seguir dándole placebo a estos 90 personas que se infectaron? Démosle vacuna, porque nos da muy bien. Esto ha ocurrido con montones de medicamentos. Doctora, ¿cómo le va? Ezequiel Spillman, le consulto a usted y también para el doctor Hefner, que está aquí en el piso. ¿Cree que ahí hubo un problema de comunicación, por ejemplo, del gobierno cuando anunció lo de la vacuna rusa, inclusive de muchos comunicadores o de muchos estados con respecto específicamente a cómo se aprueba, a cómo se genera una nueva vacuna hasta que llega a nosotros los mortales, por llamarlo de alguna manera? Mira, Ezequiel, yo creo que, a ver, hay una cuestión de calendario. Los primeros que empezaron a producirla fueron los de Astra y los de Pfizer. Y por ahí los rusos la estaban fabricando de antes y no lo sabemos, pero publicaron después en el Lancet. Claramente. Y eso genera alguna suspicacia. Yo creo que meter la política en la ciencia es un error. A ver, repita eso, doctora. Repita eso. Meter la política en la ciencia es un error. Ese es un título. Es un error. A ver, no sé si te estoy dando un título. No, es un título. Pero... Déjeme que lo ponga yo, pero es un título, doctora. No, digo, porque lamentablemente se mete la política, mete la cola en todo. Es que es un error. Y nosotros tenemos que trabajar en función de la evidencia científica que tenemos. Si la vacuna, yo soy hincha de San Lorenzo, si la vacuna la inventa y la patenta y demuestra que es segura un hincha de Huracán, me va a doler el alma, pero le tengo que creer y me la tengo que poner, porque demostró la evidencia. Me armó el clásico en un minuto, me armó el clásico Parque Patricio. Boedo en un minuto, la doctora me sacó de arriba la mesa. Acá todos se van a dar las vacunas. Digo, vuelvo a ser responsable con esto. Hay que darse vacunas, siempre. Siempre el camino a la vacuna. Sí, todas. Las que correspondan y que te indique el médico. Claro, claro. Fausto, ¿está claro? Si el médico te dice que está bien, está bien. No tenés miramiento si es una tal vacuna o cuál vacuna. Pero es que en todos los casos vos vas con el especialista, con tu médico. El médico te dice, está bien, ponétela. ¿Qué vas a hacerle? No, yo pienso que no, que no. El mecánico te dice, che, ponele nafta al auto. No, para mí la nafta es una mentira. A ver, para un minuto acá. No es me parece. No sé qué dice Jorge, pero no es me parece. Nosotros, obvio. A ver, la evidencia científica está y va a estar. Y la estamos esperando como un maná del cielo. Seguro. Digamos, que aparezca la evidencia científica que diga, esta vacuna es segura, los anticuerpos nos van a durar 6 meses, 1 año, 2 años, lo que fuere. Sí. Con la marca A te va a durar con la marca 6 B, meses, está con claro. la marca B te va a durar 1 año, que nos lo digan y ya. Espéreme un minutito, doctora. Le quiero preguntar a Adrián Sack en Estados Unidos si también se vive en Estados Unidos como se está viviendo acá, lamentablemente, y me agarro de ese título que yo digamos, que nos daba recién la doctora Ovieta, a propósito justamente de cómo la política mete la cola en la salud, en la ciencia. ¿También se vive de esa manera en Estados Unidos, Adri? Sí, se vive así sobre todo porque hubo una gran difusión y no ya en videos basura de YouTube, ¿no? Que siempre vemos todas las teorías conspirativas, que el 99.9% de esos videos son por supuesto falsos y acientíficos, sino en algunas de las grandes cadenas se han recordado las experiencias del año 1955 con la vacuna de la polio de Jonas Salk, la primera versión de la vacuna, como en realidad un accidente de laboratorio, pero no quedó muy claro para algunos. Y también en 1976 con la vacuna contra la gripe porcina, donde el Estado y en particular los gobiernos de turno estuvieron metidos justamente en apurar el desarrollo de una vacuna que en ese momento se necesitaba también mucho para evitar que se transformara en una epidemia más grande en ese momento aquí en los Estados Unidos. Entonces, esos dos antecedentes
que fueron cubiertos por más de una cadena también, ¿no? Sí. Son los que quizá encendieron las suspicacias aún entre los que no son antivacunas, ¿no? Entre los que se dieron todas las vacunas, respecto de qué pasa cuando la política mete la cola y apura los tiempos. Por eso, justamente, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, de que quizá Pfizer esperó a que pasara las elecciones, sí, o al menos a que se conociera el resultado, para difundir estos resultados que supuestamente ya tenía. Claro, ¿no? a ver, doctor Obieta, porque mientras Adrián iba contando, Adri que ahí superó la lluvia, me parece, porque ya cerró su paraguas. La doctora Obieta... Más o menos, no, lo tengo acá, ¿eh? Bueno, tenelo ahí por las dudas. ¿Doctora? No, la verdad que me sorprendió esto de que después de las elecciones Pfizer dio el resultado. La verdad... ¿Qué le pareció? Me sorprendió. No, es que ni se me había ocurrido, porque nosotros estamos buscando y esperando, Jorge también se ríe, estamos esperando que salga el Lancet, ¿entendés? La verdad que ni se me ocurrió. Lo que sí me pareció sumamente interesante, y debo decirlo, respecto de un comunicado que hizo el laboratorio Pfizer, que, insisto, por una cuestión de calendario, por ahí arrancaron primeros y entonces van a poder ser los primeros en tener el tiempo para terminar la fase 3. Claro. Ellos dijeron que se iban a hacer cargo ellos de la logística y que no iban a contratar a una empresa que había contratado Obama en su momento para la entrega de las vacunas, porque entonces ellos iban a tener un GPS que iba a seguir el barquito o el avión o lo que fuere que llevare las dosis de vacunas, asegurándose que tuvieran el frío a menos 70 hasta llegar al lugar. Sí, sí. Eso me pareció como interesante hoy leyéndolo. Bien. Doctora, le agradezco mucho. Digamos, no sé qué espera más la doctora Obieta. ¿O qué esperó más? Si aquella Libertadores de San Lorenzo, que los hinchas de San Lorenzo la esperaron muchísimo. O la de Pfizer. O la vacuna de Pfizer. Doctora, gracias, No, confieso que la vacuna de Pfizer. Pero celebrando la Libertadores Bien, me fracturé un dedo. Tuve por miedo por un minuto que me diga la Libertadores, ahí ya desbarrancábamos. No. Doctora, gracias. De ninguna manera. Gracias. Gracias a ustedes. Que Gracias. estén bien. Hasta que llegue la vacuna, prudencia, tiempo y seguir manteniendo los 2 metros de distancia, Seguro. la utilización de barbijo, la ventilación y el lavado de manos. Seguro. Doctora, Que estén gracias. bien. Gracias, Elena. Hasta luego. Atención con una información urgente. Ya volvemos con la economía, con la salud. Ya voy a hablar del desafío logístico. Ya Ezequiel tiene datos políticos en esta noche de 4 días. Pero hay una historia policial que ha sido la historia policial del día. Marcelo Padovani en la guardia del Hospital Pirovano. Marce, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches. Sí, dramático lo que hemos vivido, lo que vimos a la tarde, ¿no? Entre otras, en nuestra señal A24, como mostramos cómo este sujeto llamado Sebastián ataca a una chica, Julieta específicamente. Es impresionante la imagen. Tremendo. De este sujeto que la acosaba, a Julieta, que estaba allí en la escuela de danzas. Otra amiga que intenta intervenir también resulta herida, en este caso, Facundo, y vamos a contar esto, de una herida de bala en uno de sus dedos, porque intenta defender a Julieta, que estaba allí en la escuela de danzas, y allí es cuando interviene la policía y le dispara a este sujeto, Sebastián. Sebastián queda herido. Bueno, decíamos aquí con algunos colegas, Facundo, menos mal que apareció el policía para salvarle la vida. Pero seguro, a esta chica, Marcelo, Julieta, mirá, muy jovencita. En pantalla tenés imágenes que son tan fuertes que obviamente producción tuvo que blurearlas y ponerle un tratamiento especial, porque estamos hablando de un hecho realmente irracional, de un atacante que venía desde hace bastante tiempo persiguiendo a esta profesora de danza y que, bueno, intentó atacarla, de hecho llegó justamente a atacarlas y a herirlas. Digamos, ¿cuál es el estado de las víctimas? Bueno, te digo, felizmente nos dicen que están fuera de peligro, es la información que tenemos. No hubo parte médica oficial, pero sabemos que Julieta tuvo heridas superficiales, ¿no? En un primer momento se pensaba que era mucho más grave la situación, pero felizmente no. Julieta tiene heridas superficiales. Pero claro, este tema del acoso, y pudo haber sido asesinada tranquilamente esta chica, ¿no? Si no aparecía, por eso digo, Facundo, la llamada al 911, este policía que estaba muy cerquita, que intervino y directamente le salva la vida
a esta chica, porque la verdad que hoy, si no se intervenía así, estábamos hablando lamentablemente de otra cosa. Seguro. ¿No? Este sujeto, Marcelo, esto Sebastián, sucedió en pleno barrio porteño de Belgrano, sobre la avenida La Croce, ¿no? Exactamente, en La Croce, sobre la avenida La Croce, una escuela de danzas que también bueno, tiene aparatos para hacer gimnasia, según tengo entendido, que hace las veces de gimnasio también, pero que se dan distintas clases de danza. La venía siguiendo a esta chica, según nos contaron bueno, algunos familiares y amigos que estuvieron aquí a las puertas hasta hace algunos momentos. Por supuesto no quisieron hacer ningún tipo de declaración, pero pudimos saber entonces, y esto es lo importante, Facundo, que Julieta felizmente está fuera de peligro, está próxima a ser dada de alta. Bueno, ahí vemos imágenes que son tremendas del momento, y esto que destaca Marcelo no es menor, que es la policía llegando en el momento justo para impedir una tragedia. Si no, hoy a la noche seguramente hubiésemos estado hablando, Marce, una tragedia. Fíjense el video del momento en que la propia policía... Ahora, este hombre llega a entrar en la escuela de danza armado, con un arma blanca, sí, llega a sube entrar. al primer piso. Sí, claro, sube al primer piso. Se ve claro, Facundo. Fíjate él cómo tiene el cuchillo en el brazo derecho. Sí, es tremendo. Con la mano derecha, si mal... Sí, ¿no? Se ve claro, la mano derecha. Bueno, allí es donde interviene la policía y le dispara a Sebastián. Sebastián se llama este chico, Facundo. Está internado en el hospital Tornú, por supuesto que está bajo arresto, ¿no? Está arrestado, detenido en el hospital Tornú, con una herida de bala en uno de sus glúteos. Y Sofía, que es la otra chica que intenta ayudar a Julieta, que está internada acá, está internada en el hospital Güemes, con una herida en uno de sus dedos, porque aparentemente la bala de este policía le roza el dedo a esta chica y lamentablemente la hiere. Pero según tenemos entendido, reiteramos este dato importante, Facu, están fuera de peligro las dos. Claro. Así que felizmente... Bueno, ese es el dato positivo, Marce. El dato negativo es que estamos hablando de una persona que venía prácticamente persiguiéndola, acosándola, y que no hubo, evidentemente, ninguna posibilidad de prever esto, de prevenirlo, de parar a este acosador, a este hombre. Verás, pudimos saber, Facu, te cuento cortito esto, te cuento. Sí. Lo que pudimos saber es que este muchacho, jovencito también, o joven mejor dicho, la conocía desde hacía varios años a Julieta. Sí. Y es como que él armó una historia de amor entre él y ella no. La verdad que no tenía ningún tipo de Claro, todo pasaba por la relación mente de este agresor, ¿no? Claro, pasaba. Claro. Eso es lo que pudimos, los pocos datos que pudimos armar aquí a las puertas del hospital. Pero la venía acosando desde hacía bastante tiempo, Facundo. Y ella tenía miedo, Julieta tenía miedo. Ese es el dato que también pudimos recoger aquí a las puertas del hospital. Marce, gracias. Nos quedamos obviamente en vivo allí con todas las noticias de esta jornada. Entre otras noticias, la llegada del Fondo Monetario Internacional. Fausto, ¿tiene una explicación esto? ¿A qué viene el fondo? Y creo yo a empezar a pensar un camino para un acuerdo con el FMI, ¿no? Entre el gobierno nacional y el FMI. O sea, ya no viene tanto de visita. A lo que llaman el artículo 4, que es básicamente un informe que hace el FMI, como podemos hacer nosotros las consultoras. No, ahora me parece que viene a negociar. Van a exigir una carpeta concreta y todo lo que estamos viendo es, digamos, es parte de lo que el gobierno... A ver, o mejor dicho, ¿qué tiene el gobierno para ofrecerle al Fondo Monetario? A ver, se entiende que el acuerdo con el FMI que viene es lo que se llama Extended Fund Facilities, que no es el stand-by que firmó Macri. Un stand-by es un acuerdo por 2 o 3 años, por eso los vencimientos de deuda son tan rápidos, porque el stand-by, la idea es que acá hay una crisis, hay una salida de capital, es una crisis financiera, necesito ayuda ahora, pero no tengo un problema. ¿Te acuerdas que se hablaba de que esto era un problema de financiero y no de solvencia en la época de Macri? Bueno, eso implica un stand-by, es acá una crisis financiera. ¿Pero qué nivel de exigencias va a poner el fondo? ¿Exigencias fiscales, por ejemplo? Bueno, ¿de que haya un presupuesto el año que viene con un déficit menor? Bueno, déjame terminar ese punto. A ver. Es un stand-by. Acá pasó algo raro y necesito plata ahora, pero no tengo problemas estructurales. Un Extended Fund Facility es, yo necesito un programa de largo plazo. No es ya una crisis financiera, un ataque... No tengo la plata y necesito... No tengo la plata y tengo que pensar cómo voy a hacer para crecer y tengo un montón de problemas estructurales y necesito un acuerdo mucho más grande. Entonces el FMI dice, bueno, este es un acuerdo mucho más grande, pensemos en reformas estructurales, pensemos en el tema fiscal ya a largo plazo, ya es un plan a muchos años. Es más, el FMI te va a decir, por 4 años no me pague nada, porque vas a tener que hacer todas estas reformas, todo este trabajo que hace en la economía. Entonces es un programa ya
pensando en un cambio estructural de la economía argentina, es un programa más a largo plazo y no en un programa de crisis financiera y en su momento. Ahora, dos pendientes. Una es si efectivamente el peronismo está dispuesto a hacer esa reforma que el Fondo Monetario Internacional pide, y otra si esto tiene, digamos, puede ligarse con un año electoral. Lo charlamos ahora en unos minutitos. Está Mirta Tundis con nosotros. Mirta, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Facundo? Bien, bien. Bueno, gracias por estar esta noche unos minutos acá en cuatro días. Hablábamos con Fausto a qué vino el fondo, entre otras cosas. Entiendo que va a exigir que haya una reforma previsional concreta y que sea, sobre todo, que la pueda afrontar el gobierno argentino. Entonces, con todo lo que se está hablando de la posibilidad de una reforma previsional, ¿ganan o pierden los jubilados? En realidad la reforma ya no es una reforma, ya estaba establecido en la ley 27.541, que es la de solidaridad social y reactivación productiva. Eso es que establecían la emergencia, suspender la fórmula y que teníamos que empezar a trabajar a partir de junio, teníamos que tener la nueva fórmula, que no se tuvo debido a toda esta crisis de pandemia y demás, y hace más de un mes que ya tanto el presidente de la Nación como el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había anunciado que en diciembre sí o sí tenía que estar la fórmula. Claro. O sea, era algo que ya estaba establecido. Obviamente que el Fondo Monetario quiere recuperar la plata que le prestó a Macri, que no se sabe en dónde están esos 45.000 millones de pesos, y que aprobó o aceptó ampliar el plazo, pero recuperar la plata la quiere recuperar. O sea, quien te presta quiere que le devuelvas lo que te prestó. Claro. Y obviamente que tenés que tener un desarrollo económico que asegure que vas a poder autofinanciarte y que vas a poder hacer frente a la deuda. El tema de la fórmula estaba. El problema de la fórmula dentro de la emergencia es que era incumplible. De hecho, que más allá que ya no sean gobierno y que obviamente las críticas van a estar, como así yo critiqué en el 2017 el cambio de la fórmula y que planteaba que debía estar la fórmula que se estaba aplicando en ese momento. O sea, defendí la fórmula del gobierno anterior al de Macri, y hoy se vuelve a plantear volver a aplicar esa misma fórmula que dio resultados positivos. No es que se vuelve a tratar de improvisar o ver de qué más. No, se vuelve a aplicar la que tiene que ver con la variación de los salarios, se toma solamente el RIPTE, que es la de los trabajadores estables, que son los trabajadores formales, y la recaudación total. Entonces, o sea, obviamente Mirta, que es previsible. Es por partes iguales recaudación más RIPTE, que es un ajuste de salario. Ahora, ¿no queda muy asociado el jubilado al crecimiento o no crecimiento de un país que hace 8 años viene en recesión? Sí, pero bueno, hay todo un programa global y tiene que ver todo con el progreso y la revolución productiva que uno está esperando. O sea, ¿cuál es el programa, el proyecto de este gobierno que la pandemia truncó en cierta manera? Un desarrollo industrial, un desarrollo económico, generar más empleo. Sabemos que estamos en recesión y todo lo que pasó con la pandemia y cierre y demás, pero ya tuvimos un cierre de empresa. Recordemos que la fórmula anterior, con todos los problemas que ha habido en su momento y en el final del gobierno kirchnerista, claro, en tal caso, generó casi un 25,8% por encima de la inflación. La fórmula de Macri, con todo lo que prometía, el crecimiento económico, los brotes verdes, las inversiones que iban a llegar, tomar la inflación 70% con el 30% de los salarios, sin embargo, significó una pérdida del 19,5%. Yo entiendo y también voy a aceptar, pero esto soy yo, Mirta Tundis, que siempre estuvo con el tema previsional, que lo que se hizo en marzo trató de darse más aumento. Fíjense que el aumento de Macri para los saberes hubiese sido, no sé, un 11%, un 11 y pico. A los jubilados de haberes mínimos se le dio mucho más del 12%. O sea que se le dio más que la fórmula de Macri. Se le dio el bono, se le dio, 2 bonos le dieron,
medicamentos gratuitos, congelamiento de las tarifas, se suspendieron a todos los jubilados que habían pedido préstamo la cobra de la cuota, fue una forma de inyectarle plata. Los medicamentos no se les dio solamente a los saberes mínimos, se les dio a todos los jubilados con enfermedades crónicas, no se discriminó. Lo que sí estuve en desacuerdo, y lo digo y lo asumo, pero Mirta Tundis, no soy la que gestiona, no soy la que decide en el gobierno, sino fue mi opinión, que se la planteé tanto a Sergio Massa como a Máximo Kirchner, que es el jefe del bloque, que yo no estaba de acuerdo en dar un aumento discriminado a los que estaban por encima del haber mínimo, porque eso generó problemas. El desfasaje, claro. En el resto. Ahora, Mirta, pero bueno, el jueves va a haber... La situación económica no la manejo yo. No, está claro. La economía del país no. Mirta, ¿el jueves va a haber un inicio del camino digamos, de tratamiento de este tema? Sí, el proyecto creo que ya está ingresado en la Cámara, era un tema que en diciembre ya se había anunciado que había que tratarlo sí o sí, tiene que ver con la fórmula que se aplicó entre 2008 y 2009, consultado a abogados previsionalistas, que son los que se benefician con los juicios y demás, están de acuerdo con esta fórmula, porque uno dice, bueno, la inflación sigue creciendo, ¿y qué pasa? Y bueno, sabemos, yo no soy economista, ahí lo tenés a Fausto, que es economista y seguramente sabe que con una inflación también la recaudación sube por el mismo tema de la inflación. El tema obviamente son los salarios, el tema tiene que ver con que generemos trabajo, empleo genuino, porque se necesita recaudación de aportes y contribuciones reales, no más trabajo informal. La fórmula de 2008 a 2017 que la escribió, la armó Sergio Massa, dio sus frutos. Entonces lo que estamos esperando, no se está improvisando, insisto, defiendo una fórmula con la cual yo sentí que los jubilados no perdieron. Y de hecho, si hacen una investigación en la justicia, entre el 2008 hasta el 2018 casi fue nula las acciones judiciales. Hubo acciones judiciales por lo anterior al 2008 que no se habían dado aumentos, pero a partir del 2008, quien se jubiló y recibió aumentos con la movilidad, no hubo juicio, fue prácticamente nulo. Entonces, vayamos a lo seguro y tratemos, y obviamente el gobierno lo que va a tener que hacer es trabajar sobre un programa económico, productivo, industrializado dentro de un país que genere trabajo genuino y recaudación positiva. Y bajemos la inflación, porque el problema de todos los países es la inflación. Seguro. Mirta, gracias. Buenas noches. Gracias por haber estado aquí en 4 días. No, ya le voy a preguntar a Fausto, ya lo estoy sumando a Luis Petri para tener otra mirada también. Acá tenemos todas las miradas siempre. Diputado Petri, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Facundo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Perjudica o beneficia a los jubilados? ¿Qué mirada tiene? Notablemente los perjudica. Si ladra como perro, come como perro y duerme como perro, es perro, no es gato. Y está claro que esta fórmula jubilatoria es un formidable ajuste más allá de la épica con la que el kirchnerismo la quiere presentar. Ya durante este año, el IRAL dicen que los jubilados han perdido 72.000 millones de pesos producto de la suspensión de la movilidad jubilatoria que desde diciembre, Facundo, rige por ley primero y por decreto después hasta diciembre de este año, en donde los aumentos han ido muy por debajo de lo que hubiera sido lo esperable de aplicarse la fórmula jubilatoria que se sancionó allá por diciembre del 2017 y en donde se tiraron piedras, en donde se volteó una sesión del Congreso, pero que a la postre terminó siendo más beneficiosa para los jubilados. Si uno analiza idéntico periodo, diciembre de 2017 y diciembre de 2019, y compara la fórmula que ahora quiere desempolvar el kirchnerismo con la fórmula que rigió, crecieron un 78% las jubilaciones contra un 68% de la vieja fórmula. Y está claro, o sea, que la si en fórmula... Argentina no tenés en cuenta el componente inflacionario, estás perjudicando a los jubilados. La fórmula no que ustedes proponen o que proponían o que intentaron proponer era que ajuste por inflación. Y la que había un 70% del componente de esa fórmula que era por inflación y un 30% por salarios. Hoy borran de un plumazo la inflación con todo lo que eso supone en la pérdida o no del poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados. Y en definitiva toman el índice de recaudación que está claro que
pronósticos hacen presagiar de que no va a ser alto el año que viene y que si en definitiva se quiere fomentar la producción, la generación de empleo, va a tener que bajar la carga impositiva que existe en la República Argentina, que es altísima, y eso sin lugar a dudas impacta directamente en el bolsillo de los jubilados. Alberto Fernández, Facundo, asumió prometiendo un 20% de aumento a los jubilados, pagándoles con las LELIC. Sí, más los medicamentos, ¿no? Un 20% a los jubilados. Más el tema de medicamentos gratis, que fue otra promesa de campaña. No sé si se acuerdan. ¿Cómo? Habló también de los medicamentos gratuitos. Habló de los medicamentos gratuitos, bueno, habló de la heladera llena y la heladera de los jubilados y la heladera de los argentinos está vacía. Digo, estamos viviendo una pandemia y una crisis producto de la cuarentena formidable desde el punto de vista sanitario y desastrosa desde el punto de vista económico, en donde quizás los más desfavorecidos, producto del congelamiento de la movilidad jubilatoria, fueron los jubilados, digo, violando incluso garantías constitucionales. Claro. Porque claro está que la movilidad jubilatoria estaba garantizada por Constitución. Claro. Diputado, la última. Van a, obviamente, me imagino, a tratar de hacer fuerza en una Cámara de Diputados que está muy reñida por los votos, ¿no? Porque esto es sí, palo a palo. Nosotros no nos negábamos a discutir. De hecho, integramos la comisión mixta de reforma del sistema previsional porque creemos que hay que reformar el sistema previsional y hacerlo sustentable. Ahora, desconocer el componente inflacionario, claro está, es someter a los jubilados a un brutal ajuste y prácticamente condenarlos a la pérdida del poder adquisitivo, no solamente para estos años, sino para los venideros. Bien, diputado, muchísimas gracias por haber estado esta noche en 4 días. Un abrazo grande para ustedes. Gracias. Luis Petri, el diputado, todas las miradas aquí. ¿Está asociada la inflación a la recaudación? Sí. Sí. A ver, o sea que ahí, en ese caso, Mirta Tundis tiene razón. Sí, a ver, voy a tratar de explicar esto lo más técnico posible. Es más difícil que explicar. Yo hoy estuve viendo el documento del gobierno. La fórmula es imposible. Es... Siempre fue, y la anterior también. Pero, a ver, si vos estás en una economía que crece, yo preferiría, como jubilado, después vamos a ver si eso es sostenible en el sistema. Si estás en una economía que crece, vos preferirías... El sistema que ajuste por recaudación. O sea, que ajusta por recaudación más salarios. Salario, sí, está bien. 50 y 50. Sí, porque el salario, en teoría, una economía que crece, el salario va creciendo, la recaudación claro, pero la va economía creciendo. no crece, Fausto, hace 7 Bueno, por años. eso te digo. Entonces, si vos vivís una economía que crece, vas a preferir que ajuste por salario y por recaudación porque en una economía que crece los ingresos, todos los ingresos mejoran, lo de los asalariados y lo del Estado también. Si estás en una economía que cae o no crece, lo que vas a preferir es que te resguarde por inflación. Que te resguarde la inflación. Entonces, la pregunta hacia adelante es, ¿va a crecer la economía o no? Teniendo en cuenta que estamos tan en el fondo, tomo palabras del propio Alberto Fernández, hemos pasado, ¿cómo fue que dijo? Estuvimos en el fondo del pozo. Bueno, teniendo en cuenta que venimos del fondo del pozo, ¿lo único que queda por delante no es crecer o todavía hay que...? Es rebotar, pero otra vez. ¿No rebotás? Sí. Ahora vamos al tema. ¿Qué llamamos crecimiento económico? Porque el sistema jubilatorio no es un sistema para el año 2021. ¿Y después qué? ¿2022? Otra cosa, otra fórmula. Probablemente en el 2021 una fórmula por recaudación te dé más, en principio, con respecto al 2020, porque estás en el fondo del pozo y algún rebote vas a tener. Ahora, estás hablando de una fórmula para los próximos 30 años. Claro. 30 años a vista y yo, si fuera jubilado hoy, preferiría que me ajusten por inflación a que me ajusten para garantizarme. No porque sea mejor, simplemente por cobertura de riesgo de la Argentina. Si hay una economía que crece y hay una recaudación que se aumenta, ¿se supone que eso no debiera solucionar o corregir el problema de la inflación también? Sí, pero bueno, ¿en qué mundo estás? Sí. Ahora que eso, yo te estoy preguntando, te estaba contando, ahora vamos al siguiente paso. ¿Qué se necesita para que crezca la economía? Bueno, probablemente bajar los impuestos. Entonces ahí sí, para. Si yo tengo que bajar los impuestos para que crezca la economía, entonces... Está clarísimo. ¿Me conviene que ajuste por recaudación o me conviene que ajuste por inflación? A ver, no hay una... Es importante decirle a la gente, no hay una fórmula que yo te muestre así, digo, esto es clarísimo, que esta te conviene y que esta no te conviene. Y acá vamos al tema más profundo, que es reforma previsional. El FMI y cualquier economista que estudie el tema, es decir, la fórmula es una parte de la reforma previsional. Claro. Porque Argentina tiene un problema de inflación, crecimiento, que te va a afectar la jubilación. Un problema. Después es el problema que tiene todo el mundo, que es que la población envejece. Y si envejece la población, ojo que cualquier sistema jubilatorio, cuando la población empieza a envejecer, empieza a tensionarse, totalmente, porque cada vez tenés menos jóvenes manteniendo cada vez más viejos, ¿no? Totalmente. Fausto, gracias por haber estado esta noche acá. Hablando de fondos públicos, quiero irme a la pantalla. Hoy se generó una gran polémica con esto. Usted dirá, ¿qué es esto? Son pasajes utilizados por Patricia Bullrich, que toma pasaje de una senadora para viajar justamente a la provincia de Córdoba a participar justamente
de la marcha que se llevó adelante el fin de semana. Fíjense que arriba, la agencia que le da el pasaje a Patricia Bullrich es la Cámara de Senadores, que hay que decir que el sistema de administración de los pasajes lo permite, pero que hay acá alrededor de todo esto un gran cuestionamiento ético. Y la propia Patricia Bullrich, Ezequiel, salió a aclararlo. Salió a aclarar en rigor que ella iba a pagar el pasaje. ¿Cómo es el sistema? Siempre hubo polémica con el tema de los pasajes. Este es el documento julio, claro, este es el pasaje que ella usó. Hasta julio de 2019, Facu, los senadores, en este caso Laura Rodríguez Machado, que es senadora por Córdoba del PRO y es vicepresidenta del PRO Nacional, tienen a su disposición 10 pasajes. Te contaba, hasta julio de 2019 podían o usar esos pasajes, 10 pasajes por mes, podían utilizarlos o retirar el efectivo. Todos los senadores, los 72 senadores. A partir de julio de 2019, este hallazgo, que lo consiguió la colega Rosario Ayerdi, eso se prohíbe, con lo cual tenés que utilizar el pasaje. ¿Qué hizo Laura Rodríguez Machado? Donó los 10 pasajes al Partido PRO. Y a partir de eso, Patricia Bullrich, con 2 asesores, utilizaron estos pasajes para hacer una actividad partidaria, una actividad como una movilización. La propia Patricia Bullrich recoge el guante, dice que va a devolver la plata equivalente al pasaje porque de ella. ella no lo pagó, eran pasajes donados al partido que los termina usando la presidenta del PRO, en calidad de presidenta del PRO, y los utiliza ellos, pero obviamente no los pagó la Cámara Alta. Ahora, no es un tema legal, sí es un tema de cuestionamiento polémico. Sí, por eso yo decía de la utilización de los fondos públicos. Claro, son fondos públicos que en realidad los senadores pueden donarlos al partido. Claro. Acá el tema es que es la presidenta del PRO y cuando dio a luz la colega Rosario Ayerdi, lo primero que dijo es, bueno, voy a pagar este pasaje. La verdad que un pasaje a Córdoba tampoco era un pasaje a Sydney, no se podía pagar. ¿Cuánto sale un pasaje a Córdoba? Mariano Yese, que va seguido a Córdoba en avión. ¿Cuánto sale, Mariano, un pasaje en avión? No, Dios mío. Babi, ¿cuánto sale el pasaje? Nos vamos con esta cifra. Perdón, el Babi. 1.081.897 recuperados en la Argentina. ¿Qué se compró, Babi? ¿Un avión se compró? ¿Tú invirtió? De San Isidro, sale de San Isidro. De San Isidro. Pero anda, tómatela.